Muy buenas tardes a todas las personas que estáis siguiendo estas entrevistas, donde distintas personas están aportándonos su punto de vista sobre la educación, el confinamiento y la necesidad de que la educación emocional esté en nuestros hogares y en las escuelas por todos los beneficios que tiene para el desarrollo de nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes. En esta ocasión voy a entrevistar a Yolanda Velaz. Ella es enfermera. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Hola Leticia, buenas tardes. Bueno, la verdad que es un privilegio tenerte concretamente en el día de hoy, Día Internacional de la Enfermería, pero también de las enfermeras, de los enfermeros, de la persona, ¿verdad? Hoy es vuestro día. Sin duda, hoy hablábamos de eso entre colegas, es el Día Internacional de la Enfermería, ¿no? Como profesión, pero creo que hoy, más que nunca, es el Día Internacional de cada profesional enfermero o enfermera que se está dejando la piel en cualquier formato. Me da igual el de urgencias, el de UCI, el de atención domiciliaria, todo el mundo está echando el resto para ayudar. Yolanda, muchas personas te conocen porque también tienes una plataforma Nadie como Mamá, donde asesoráis, ayudáis, apoyáis a mamás, a papás que tienen bebés, que están embarazados y que tienen muchas dudas y muchas preguntas. Desde esa plataforma asesoráis a mujeres embarazadas o con bebés, pero hasta ahora no os había tocado asesorar en medio del confinamiento las preguntas y dudas que van surgiendo, que son distintas a las que podían tener hasta este momento, ¿no? ¿Cómo está siendo esa experiencia con esas circunstancias inusuales que estamos viviendo? Totalmente, hemos vivido una situación nueva que jamás hubiésemos pensado que íbamos a vivir, y así también nos hemos adaptado. Hemos hecho y seguimos haciendo seminarios online gratuitos en directo, contestando a todas esas mamás embarazadas o mamás que acaban de dar a luz, que a las 24 horas les han mandado a casa, Leticia, sin poderles hacer un control de seguimiento ni del inicio de la lactancia ni de otras muchas cosas. Y esa angustia que han tenido que vivir esas mamás, esas futuras mamás, de alguna manera nuestro granito de arena, en este caso de la doctora Herrero y mío, es escucharles y responderles durante todo el tiempo que sea. Estamos todos los jueves ahí contestándoles hasta que ya la última dice, ya no tengo más dudas. Nunca ponemos una hora de fin. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo acabamos, porque el objetivo sin duda es ayudar, ¿no?, a minimizar y a reducir esa angustia que les está produciendo esta situación especial. El otro día entrevistábamos a la actriz de los cortometrajes Educar sin miedo, que nos contaba que tuvo su primer bebé y se confinó en su casa, y entre tanto también tuvo que en algún momento tener que ir al doctor porque surgían dudas, se le enfermaba al bebé. Entonces, claro, en unas circunstancias inusuales, donde se nos ha recomendado incluso que solo si estás muy malito no vayas al hospital, muchas mujeres se habrán preguntado, ¿voy, no voy, espero, no espero? Y entre tantas dudas estáis vosotras como profesionales asesorando, acompañando, escuchando. Sí, gran parte de las dudas o lo que necesitan escuchar es que les digamos si eso que les pasa o eso que les preocupa es motivo suficiente para ir a urgencias. Casi siempre, o sea, gran parte de las preguntas son así, o de las preguntas que yo me encuentro en Instagram diariamente. Oye, Yolanda, por favor, necesito que me ayudes, me pasa esto y esto, ¿te parece motivo como para ir a urgencias? Porque claro, nos estamos encontrando los dos extremos. Por un lado nos han dicho que no salgamos de casa si no es estrictamente necesario, y por otro lado nos estamos encontrando que hay gente que está llegando tarde a urgencias por otras patologías no relacionadas con el problema que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, claro, hay que intentar buscar el equilibrio y, como siempre decimos, las urgencias están totalmente separadas en el caso de la maternidad, y si hay que ir a urgencias, hay que ir a urgencias, y si hay que ir al médico, también. Entonces, bueno, es difícil, ¿no?, desde fuera a veces, además la angustia en una situación de estrés te hace dudar hasta de tu propia percepción de la gravedad de las cosas, ¿no? Y necesitas que un profesional te diga si verdaderamente es motivo suficiente, ¿no? Y para eso estamos para
intentar ayudar. Ese es el objetivo con el que se formó la plataforma, así que encantadas de responderles. Nadie como mamá, de primeras suena muy bonito, pero hablamos principalmente de los 3 primeros años donde tanto la madre como el padre tienen que, bueno, pues convivir con un ser desconocido al que están conociendo y surgen muchas dudas como estamos hablando y la importancia de estar informados y formados para crear ese vínculo de apego de seguridad. Ahí es donde también trabajáis, ¿verdad? En asesorar para que el vínculo de apego se pueda establecer en los primeros 3 años de vida, ¿no? Totalmente. Al final yo digo que es verdad que los padres cada vez están más concienciados de formarse y de informarse, ¿no? Esta posibilidad que tenemos también de encontrar información en diferentes formatos que se adapten a tus horarios, a tus necesidades, a los días en los que puedes llegar a aprender lo que verdaderamente quieres, y les intentamos informar de la importancia de fomentar ese vínculo, de que el recién nacido nos pensamos que nace y está totalmente formado y no hay nada más que hacer más que cuidarlo, ¿no? Y al contrario, al final somos el animal más sensible en el nacimiento de la naturaleza. Estamos totalmente desprotegidos y necesitamos mucha ayuda, y es importantísimo todo lo que lleguemos a hacer, ¿no? Nuestros padres hagan por nosotros durante esos primeros meses de vida. Sí. Y a veces el poder informarles de la importancia del piel con piel, del colecho, de portear, de otras muchas cosas que antes se veían de otra manera y que gracias a Dios ha ido variando, ¿no? Y hemos ido cambiando esa forma de pensar, y hemos podido demostrar de la importancia de ese vínculo, del apego y del contacto con nuestros hijos para sus relaciones futuras. Sí, sé también que eres educadora de masaje infantil y que es algo también donde a lo que te dedicas. Porque aunque estamos cada vez más abiertos a más información, pero también hay que seleccionar toda la información que tenemos a nuestro alcance. Ni todo lo que me ofrecen es bueno o no todo Total. Es bueno para mí. Entonces, en ese sentido es un privilegio tener a nuestro alcance tanta información, pero luego hay que tener también un criterio, ¿no? Para valorar si esto me conviene o no me conviene. Pero, sin embargo, el masaje infantil tiene unos grandes beneficios para los bebés, y esto igual es importante que lo digas. Aunque sea algo de lo que hablas todos los días y sea obvio para ti, siempre hay alguien que te va a escuchar que diga masaje infantil, no sabía que fuera importante, ¿no? Mira, Leticia, es una de las formaciones que más disfruto, porque ves cómo los papás día a día, ¿no? Sesión a sesión, se van dando cuenta de la mejora, por un lado, del bebé y por otro lado de todo lo que pueden hacer con un recién nacido que a priori, ¿no? Los papás vienen, sobre todo los papás vienen con el bebé, lo miran y les da miedo hasta sujetarlo, ¿no? Y después de toda la formación son capaces de hacerles una rutina para cólicos, un masaje integral o llevarlos en diferentes posturas. Al final, el tacto es el primer sentido que se desarrolla en el vientre materno y el último que desaparece antes de fallecer. Por eso siempre decimos la importancia de dar la mano a la persona cuando se va, que es otra de las cosas que hemos intentado hacer en estos últimos días, ¿no? como enfermeros. Y empieza todo, ¿no? en el taller de masaje infantil, en poder fomentar ese vínculo que la mamá que ha podido llevar en el vientre materno al bebé ha empezado, ¿no? a fomentar ese vínculo desde el embarazo, pero la otra parte de la pareja lo puede empezar a hacer, por un lado, con el contacto piel con piel y, por otro lado, con el masaje infantil que estamos diciendo. Porque siempre nos pensamos que el masaje infantil es para relajar al bebé, darle la cremita y ya está, ¿no? Y el masaje infantil es mucho más que eso. Además de aliviar, podemos estimular, relajar y ofrecer muchas mejorías al bebé y también a esa relación que vamos a ir fomentando con ellos. O sea que para mí es la formación imprescindible
para todos los papás o futuros papás. Una cosa es dar cremita al bebé y otra cosa es hacer un masaje con Efectivamente. de crear un vínculo afectivo. Aquí quizás me gustaría hablar contigo un tema interesante que es, hay quien apuesta por el colecho desde el principio de forma muy consciente y habiendo hecho una reflexión al respecto y teniendo claro qué es lo que quiere hacer. Y hay otras, hablemos de parejas o madres que intentan que sus hijos duerman y cuando no lo consiguen, entonces igual a los meses dicen, no, yo ahora practico colecho, ¿no? Como si hubieran fracasado en la primera opción que habían elegido, que era que el bebé durmiera en su cunita, y al haber fracasado, pues se ven al final obligadas a hacer colecho, pero no es lo mismo. Hay que tener claro exactamente qué es el colecho, porque si no, llamamos mal las cosas, como que el concepto en sí pierde su valor cuando a cualquier cosa le llamamos colecho, ¿no? Entonces me gustaría mucho que explicaras el concepto de colecho, pero entendiéndolo, ¿no?, desde esa reflexión inicial por sus beneficios y dejando libertad para que cada uno decida, ¿no?, lo que quiere hacer. Sí, es importante. Nosotros en el tour de formaciones que hicimos por Navarra hace ya 2 años, hicimos un tour de formaciones gratuitas para informar a los futuros papás de los beneficios, ¿no?, sobre todo del piel con piel y del colecho, porque bueno, la gente efectivamente, como tú bien dices, mucha gente colecha por comodidad, ¿no?, sin plantearse todos los beneficios que puede tener realmente el colecho. Pero es verdad que también si has decidido vivir la maternidad en pareja, tiene que haber un consenso con el tema del colecho, porque nos encontramos a veces conflictos entre la opinión de la mamá y de la otra parte de la pareja con respecto al colechar o no colechar o cuándo dejar de colechar. Y a veces vemos conflictos importantes, sobre todo con el paso de los meses empieza a no verse de la misma manera. Pero, por supuesto, el colecho tiene múltiples beneficios. Hay gente que decía que si al principio era mejor no colechar. Colechar es totalmente seguro, puedes colechar dentro de la misma cama o puedes hacerlo con una cuna de colecho, que son estas cunas que se quedan totalmente adaptadas a nuestra cama. Les falta, para que me entiendan las que no hayan visto nunca, les falta como unos barrotes, ¿no? Se queda totalmente pegado a la cama, entonces los barrotes van en U y el bebé puede pasar de la cama a la cuna directamente, ¿no? Va ensamblada para que no se pueda separar. Es una buena opción cuando bueno, pues igual las dos partes de la pareja no están tan de acuerdo con que el bebé duerma en medio, que a veces también hay el miedo de decir, no me dormiré y lo aplastaré, porque siempre recordamos, Leticia, la importancia de que el bebé, si no hay cuna de colecho, coleche en el centro, porque claro, el bebé no se da la vuelta hasta que un día se da la vuelta y se te cae al suelo. Sí. Y no es broma. Entonces siempre tiene que ir al centro. Lo que siempre recomendamos, no se puede fumar o no se debe fumar, desde luego, en un cuarto en el que va a colechar un bebé. Cuantas menos bueno, pues almohadas o cosas que puedan interferir en el descanso. Y no debemos olvidar que los bebés deben seguir durmiendo de cúbito supino, boca arriba. Leticia, por mucho que colechen, los bebés deben dormir boca arriba, porque desde que los bebés duermen boca arriba se ha reducido considerablemente la muerte súbita del lactante. Pero hay cosas impresionantes que vemos en el colecho, ¿no?, como la termorregulación del cuerpo de la mamá con el cuerpo del bebé, ¿no? El hecho de que en función de la temperatura corporal del bebé, el pecho de la mamá varíe, ¿no? 2 grados para arriba o 1 grado para abajo, dependiendo de si nota el bebé frío o nota el bebé caliente. Eso nos hace ya, ¿no?, nos debe llamar la atención de la importancia bueno, pues de ese contacto que hay entre el cuerpo, que no solo llevamos al bebé durante esas 40 semanas, sino que nuestro cuerpo, después de dar a luz, sigue estando preparado para ese contacto directo. Los bebés que colechan, siempre decimos, lloran muchísimo menos y comen muchísimo más. Al final reducimos ese llanto bueno, por estrés de separación, o el bebé, como hemos dicho, llora por todo.
y a veces es difícil, ¿no?, diferenciar cuando llora por un motivo físico o cuando es un llanto emocional para liberar estrés, que también es necesario, ¿no? Ese estrés de la separación, que cuando el bebé nace ni siquiera es consciente de que es un ser independiente a su mamá. Y el hecho de poder escucharle, de escuchar su respiración, de escuchar su latido, además de conseguir esa sincronía, no solo a nivel hormonal, sino de frecuencia cardíaca, de respiración, también, como hemos dicho, de temperatura. Y luego, lógicamente, los bebés lloran muchísimo menos. De ahí a que muchas mamás lo hagan como alternativa para descansar más, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy concienciada con la importancia de ese colecho y ese contacto directo, ¿no?, con los bebés desde el primer momento. ¿Sí que has dado alguna idea, que es que la pareja esté de acuerdo y que esto, por no estar de acuerdo, no genere conflictos en la pareja, ¿no? O sea, que es otra de las decisiones que hay que hablar, consensuar, ponerse de acuerdo y demás. Yolanda, yo te quería preguntar, porque has dicho una cosa que me ha gustado, es, bueno, el sentido del tacto es el primero, ¿no? Y también es el último. Y cuando nos tenemos que despedir, tenemos que hacer despedidas, duelos. Ahora que como enfermera te ha tocado trabajar quizás de una forma más intensa por todo esto que hemos vivido del COVID-19, confinamiento, crisis sanitaria, o sea, te ha tocado trabajarlo mucho. ¿Os ha tocado también atender y acompañar emocionalmente a familiares y personas que están pasándolo mal? Y ahí también ha habido por vuestra parte un acompañamiento emocional, que por vuestra profesión, la enfermera, no solamente es curar, también es cuidar. Y cuando cuidamos, no cuidamos solo el cuerpo, cuidamos también las emociones que hay en ese cuerpo, ¿no? Entonces, igual nos puedes hablar sobre también ese acompañamiento emocional, ¿no? Tanto a la persona, a la familia. Sí, es la parte que te he adelantado antes, Leticia, de que este confinamiento, este COVID, nos ha dado o ha enseñado al mundo todo lo que es verdaderamente la enfermería, que no es solo cuidar a una persona enferma o curar a una persona enferma, es mucho más que cuidar y que curar, es acompañar, es dar apoyo y hacer lo que sea necesario para que esa persona nunca se sienta sola. Me siento súper orgullosa de esas compañeras que también han tenido que estar en plantas específicas de COVID y que han perdido el tiempo que no se tenía para darle la mano a esa persona sabiendo que se iba, o hacer una última llamada a sus familiares, o hacer un Skype con una tablet o con lo que se disponía para darle esa oportunidad a esa familia de despedirse. Porque creo que no tiene que haber nada más duro que no poder despedirte de un padre o de un familiar directo. Esta situación nos ha marcado muchísimo como profesión, de una forma o de otra. Hay gente que dejó a su padre en urgencias, Leticia, y ya no le vio más. Ya no le vio más, que no se ha podido despedir, ¿no? Y a nivel emocional, ahí nos podrán decir más los psicólogos qué consecuencias también va a traer el hecho de no haber podido despedirte abiertamente. Nosotras, desde luego, y nosotros hemos hecho el resto, vamos, claro, todo lo que hemos podido, pero lógicamente las primeras semanas, y sobre todo en Madrid se vivieron verdaderos dramas. Yo hablaba con compañeras mías que ahora están allí, y era llorar y llorar, Leticia, y salir de trabajar y una impotencia tremenda de algo que creo que también hay que decirlo porque ha pasado, de dar la medicación de primera hora de la tarde y pasar la segunda ronda y encontrarte a gente que había fallecido sola. Y eso no se nos va a olvidar nunca. De ahí también a veces que nos digan que parece que estamos enfadadas, ¿no? Los divulgadores sanitarios que tenemos plataformas online, que a veces no hemos hecho, pues hemos abogado mucho por el uso de las mascarillas, por la distancia social, que no se está teniendo en muchos casos. A veces nos dicen, no es que estéis todo el día enfadados, no es que estemos enfadados, es que parece que a veces parte de la sociedad, y solo digo parte, porque la otra no. O
sea, de la misma manera que estamos súper agradecidos a todas esas personas que han sido conscientes del esfuerzo que ha hecho la sanidad global, en este caso ya no solo enfermeras, sino desde la auxiliar, la administrativa de recepción, el celador, todo el mundo. Hay una parte de la sociedad que ha sido muy consciente y muy agradecida, y hay otra parte de la sociedad que es que yo no sé si es que no quiere ver más allá. Yo ya, vamos, mi amiga boticaria suele decir que siempre hay un, perdón por la expresión, pero que hay un gilipollas en todas las mesas de Nochebuena, y es así. O sea, gente con comentarios, levantarte por la mañana con comentarios en redes sociales diciéndote que cuando estudiaste ya sabías a lo que ibas, ahora no vengas y te quejes, ¿no? Yo no me quejo de mi trabajo, yo no me quejo de que hoy me he levantado a las 6 de la mañana y hemos hablado, además, Leticia, que hemos tenido que retrasar la entrevista porque me había tomado un café en toda la mañana. Si yo de eso no me quejo. Si voy a trabajar con una sonrisa, y me considero afortunada de seguir trabajando con una sonrisa después de 18 años, ¿no?, de profesión, pero lo que me duele mucho es que la gente no sea capaz de mantener una distancia social después de todo lo que hemos vivido. Igual que hay comentarios de este tipo, que además esta entrevista es para poder hablar de todo esto, para poder hablar de tu trabajo, de lo que beneficia a madres, padres con sus bebés recién nacidos, pero también para hablar de tu profesión, de lo que tú estás viviendo, ¿no? Pero me contabas que sí, que hay comentarios de ese tipo, pero también te ha emocionado otro tipo de regalos, y sí me gustaría que nos hablaras en concreto de una ilustración que te han regalado, que la voy a mostrar porque me parece que es preciosa. Bueno, qué emoción, Leticia, fue la semana pasada. Bueno, muchas veces al final cuando abres Instagram, ¿no?, que ahora también es como la red social de referencia para los divulgadores, te etiquetan en muchas cosas y bueno, pues a veces repasas, ¿no?, y de repente me habían etiquetado en una imagen, y cuando la vi dije, uy, pero esta imagen, ¿por qué me suena tanto? Y cuando me metí era un dibujo que me habían hecho a raíz de una foto que yo había colgado en Instagram hablando de la importancia de las mascarillas, ¿no? Y yo salía con una mascarilla en la mano y me habían hecho un dibujo, bueno, es como una especie simula como un graffiti en pared, y me habían puesto la mascarilla en la cara y en las manos, en vez de la mascarilla, me habían puesto un corazón. Y es precioso. Además, todo el mundo que lo ha visto dice, jo, es que eres tú, o sea, se te ve que eres tú, o sea, es el típico dibujo que no tienes que imaginarte, sino que verdaderamente se te reconoce. Me hizo tanta ilusión que, vamos, les escribí enseguida, les pedí por favor si me lo podían mandar, porque, vamos, pienso hacerme un cuadro, sí, porque es algo que recordaré toda la vida. Esto no se nos va a olvidar nunca a nadie, por unas circunstancias o por otras, pero es lo bonito también de cuando se tiene una circunstancia límite, siempre hay una lectura muy positiva, y yo también la saco, y creo que para mi profesión, como te he dicho antes, vamos, hemos sacado una parte muy positiva de que todo el mundo, creo que gran parte de la sociedad ahora es consciente de todo el cuidado integral que hay detrás del trabajo de enfermería. Sí, estos días hemos hablado de la importancia de valorar la figura del docente, por ejemplo, ¿no? Que bueno, quizás todo mi mundo es educación, con lo cual yo sí tengo muy presente lo importante que es el docente, ¿no? Pero es verdad que un comentario muy parecido al que tú decías se puede decir del docente, ¿no? Pues ya cobra por su trabajo, ¿no? Eso es suficiente, es lo que él tiene que hacer, ¿no? Es lo que ella tiene que hacer. Sí, de acuerdo, cobra por su trabajo porque lo hace, ¿no? Pero hay algo más en el docente, hay una entrega vocacional, se entrega el corazón Total. a la persona, se entrega desde un amor incondicional, infinito, y entiendo que en las personas sanitarias, por incluiros ahí a todas, de todos los tipos de profesiones que hay en la sanidad, creo que también sois imprescindibles, pero quizás esta pandemia os ha puesto en el número uno, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que podemos vivir sin otras muchas cosas, podemos vivir sin muchas cosas, pero sin la salud no podemos vivir.
y ya si me apuras, pues quizás la salud y la educación pues son dos cosas imprescindibles que generalmente suelen tener recortes, ¿no? Porque no son tan importantes hasta que ves que en esta pandemia hemos carecido de recursos emocionales para podernos autogestionar nuestras propias emociones de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Hemos tenido un déficit también de recursos para autorregularnos emocionalmente, ¿no? ¿Para qué hago yo con mi ansiedad? Me tengo que hacer cargo de mi vida y de mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que sois una figura importantísima. Pero sí habéis visto más reconocimiento quizás en la sociedad, porque por lo menos todas las tardes os aplaudimos a las 8 de la tarde. O sea, sí habéis notado ese cariño, ¿no? Entiendo. Sí, muchísimo. No solo los aplausos de las 8 de la tarde, son las palabras de agradecimiento, Leticia, día tras día que tenemos en redes sociales, sobre todo, ¿no?, las que tenemos la posibilidad de tener esas redes sociales, en las palabras de agradecimiento, de mensajes de apoyo. Dices buenos días, ¿no?, a las 6 de la mañana y te contestan 4 personas que tengas buen día, gracias por todo lo que estáis haciendo, y una se levanta con otra alegría, sin duda. O sea que hemos tenido esa parte positiva, y creo que, hablando también de los profesores, hay profesiones más vocacionales que otras, está clarísimo, y desde luego que los profesores es una de ellas, y yo creo que la sanidad es otra. Y en el caso de la enfermería, sin duda, es una profesión totalmente vocacional y de ayuda, y vamos, de entregarte al máximo en lo que estás haciendo. Y sobre todo si encima consigues disfrutar, ¿no?, aunque haya días muy duros. Yo siempre digo que he aprendido mucho. Ha habido épocas de mi vida en las que he tenido que trabajar en oncopediatría, con todo lo que ello implica, pero también te digo que soy mejor persona y disfruto más de la vida gracias a eso, a tener que despedir a personas de tu misma edad, como nos pasaba, porque en aquellos años la oncopediatría era hasta la adolescencia y más. Entonces yo he tenido que ver fallecer a gente prácticamente de mi misma edad en aquellos años, ¿no? Y lo que te demuestra un niño, la capacidad de sufrimiento, de adaptación que tiene un niño al dolor, ya nos gustaría tenerlo a los adultos. Y yo creo que también los niños, Leticia, nos han enseñado la capacidad de adaptación que han tenido en estas semanas. Sí. Sí, a mí me gusta decir y recalcar que los niños no se han portado bien, los niños se han adaptado bien. O sea, sí. Decimos que un niño se ha portado bien por hacer lo que se le ha pedido, que es quedarse en casa y hacer tareas del cole, y bueno, pues es que no estaríamos entendiendo que no es una cuestión de buen comportamiento que tengamos que premiar o que valorar, es una cuestión de adaptación humana a los cambios, y ellos lo han hecho muy bien, pero como se adaptan a tantas cosas, ¿no? Quizás los adultos somos los que tengamos que hacer la reflexión de por qué a mí me ha costado tanto adaptarme, ¿no? que tiene mi hijo que no tenga yo, ¿no? Pues igual a veces hay que hacer esa reflexión, ¿no? Sí, yo entiendo que lo que dices del duelo, de la despedida, está también muy relacionado con que son temas tabú en la sociedad de las que casi no hablamos. Entonces, cuando un niño pregunta dónde está el abuelito que se ha muerto, o a dónde van los que se mueren, y no vemos en esa pregunta la gran oportunidad para tener una conversación de una sensibilidad y una profundidad brutal, es como esa pregunta no me la pierdo, ¿cómo la voy a dejar escapar? Si es una conversación preciosa, pero es un tema que mueve emocionalmente. Sí, y ahí yo creo que tú también puedes algo que aportarnos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Y utilizar la palabra muerte, que parece que no la decimos otras. Se ha ido, nos ha dejado, se ha despedido, está en otro lugar. Dices, ¿por qué no podemos decir se ha muerto? ¿No? Como si fuera una palabra prohibida. No ha fallecido, ¿no? ¿No? Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que como asociamos la muerte como algo negativo directamente, y yo creo que tenemos que intentar,
mirar más allá, cada uno puede creer en una cosa o en otra, o no creer en nada, ¿no? Pero incluso para la persona no creyente, el hecho de pensar que detrás, ¿no?, de la muerte puede haber algo más, te hace quizás verlo de otra manera. Y es verdad que también en el tratamiento de esta noticia no hemos omitido en cierto modo también determinadas imágenes que sí que han sucedido y que no se han visto, ¿no? Y que parece a veces que si no lo enseñas es que verdaderamente no ha pasado, y ha sido dramático. O sea, verdaderamente el ver, ¿no?, el Palacio de Hielo lleno de féretros son imágenes muy, muy duras y escalofriantes que jamás hubiésemos pensado, ¿no? Pero parece que no estamos preparados, y ahí creo que es algo que debe cambiar desde pequeñitos, porque es un problema que se genera y que es muy habitual: el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el tabú de no hablar abiertamente de que toda persona va a fallecer, ¿no? O que siempre decimos, no, está en el cielo. No, es que a los niños no hay que decirles que alguien está en el cielo y ya está, ¿no? A los niños hay que explicarles por qué pasan las cosas, y además ellos nos dan un ejemplo, como nos han dado ahora, de adaptarse y de entender muchísimo mejor las cosas de lo que muchas veces hacemos los adultos. Y yo creo que es importante para todos asumir y entender que es algo que nos va a tocar. A mí, mira, Leticia, hay algo que me marcó muchísimo, y es que yo tuve una profesora en el colegio que bueno, pues tuvo un cáncer de mama muy joven, tenía hijos pequeños, y vino a despedirse. ¡Wow! Vino a despedirse y mira, a mí me pareció tan impresionante que ella fuera capaz, ¿no?, de asumir y entender que con hijos tan pequeños como tenía, yo creo que no tenía ni 50 años, Leticia, asumir con esa entereza y dar gracias por todo lo bueno, y darnos las gracias por haberle hecho disfrutar de su profesión durante esos años, ha hecho quizás que todos tengamos un huequito, ¿no?, en nuestro corazón para ella. Era una persona muy especial por muchos motivos, y era una profesional impresionante, pero a mí aquello fue una lección de asumir y entender, ¿no?, y aceptar. ¿Cómo aceptas? Yo me pongo a pensar ahora con 2 niñas pequeñas, digo, yo no sé si sería capaz de aceptar ahora, ¿no?, una muerte, ¿no? Saber que verdaderamente tu final está cerca. De hecho, nos encontramos con muchísima gente, Leticia, que abiertamente, ya sabes que ahora a nivel médico tampoco se oculta la información, o se anda con bueno, antes se decían igual las cosas, bueno, pues menos claras, ¿no? Ahora, vamos, si alguien te pregunta, voy a fallecer, ¿cuántos meses me quedan?, directamente se le dice, pues más o menos tu previsión es que dures esto, ¿no? Sí. Y nos encontramos con gente que directamente, sabiendo que le quedan 5 o 6 meses, no es capaz de asumirlo y aceptarlo, y no me extraña, porque yo es que creo que tampoco sé si estoy preparada para ello, ¿no? Y aquella mujer, o sea, es que se fue en calma, o sea, se fue en paz, disfrutando en vez de pensando lo que se iba a perder de sus hijos, daba gracias de haber podido disfrutar durante todos esos años, ¿no? Yo creo que es... ¿Cómo se quería ir, ¿no? Decidió cómo quería que fuera su final. Bueno, preparó todo. Las canciones, la música que quería, todo. Impresionante. A mí aquello me marcó muchísimo. Como enfermera me gustaría preguntarte algo, porque el tema de la muerte es algo que a mí me lo suelen preguntar, y yo pues más o menos siempre dirijo la respuesta hacia cómo vives tú la muerte, porque tú cuando explicas algo también impregnas en esa respuesta tus emociones, ¿no? Entonces, cuidado si es un tema del que tú no puedes hablar, porque transmitirás un poco la idea de que la muerte es algo malo, ¿no? Pero yo te pregunto como enfermera, ¿podría ser interesante, que a veces los niños también tienen preguntas muy curiosas, ¿no?, explicar
cuando hablamos por qué ha fallecido, explicarle qué es lo que le ha pasado. Por ejemplo, pues que ha dejado de respirar, se le ha detenido el corazón, ha tenido un problema en un hígado, o sea, cosas que son realmente naturales, que son cosas que explicamos en la asignatura de naturales, pero son como insignificantes porque son cosas descontextualizadas, ¿no? Pero quizás en este contexto entender exactamente lo que le ha pasado puede ser algo también muy interesante para un niño si lo tratamos como algo natural, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo a veces, bueno, se puede tener una enfermedad grave en la que el niño puede ser consciente que, bueno, se está luchando contra una enfermedad que cabe la posibilidad que se supere o cabe la posibilidad que no, o que sepa diferenciar un accidente, bueno, pues algo que suceda de forma traumática y repentina con algo que hemos podido tener una adaptación. Creo que es importante, que no hay que ocultar en ningún momento ese desenlace. Nosotros cuando veíamos con los niños, muchos eran conscientes, Leticia, y muchos querían descansar. Claro. Yo ya quiero descansar. Dejar de sufrir, eso yo lo entiendo, porque no hay medicina que pueda quitarte el dolor. Yo quizás un poco por ir terminando, quiero aportar una anécdota que yo la tengo escrita en mi libro, pero nunca la he contado, y es que cuando mi abuelita iba a fallecer, le quedaban horas y era ya previsible el que nos tuviéramos que despedir. Yo deseaba y anhelaba poder estar en el último momento y que mis hijos también estuvieran viviendo ese momento, y era un deseo que yo tenía, pero claro, la muerte no avisa. Puedes estar con ella y que fallezca o que tardes en llegar y que ya, pero era un deseo que yo tenía y se me cumplió porque fue todo como muy rápido, pero pudimos ver el momento que pasa directamente de vida a muerte, y ese momento fue una despedida acompañado, donde había nietos, bisnietos, hijos, y los hijos, uno hablaba, otro le cantaba, otro la acariciaba, y fue un adiós compartido, pero mis hijos lo pudieron ver, con lo cual yo no he tenido que explicar nunca la muerte. No la he tenido que explicar, porque lo que han visto es lo que hay que hacer cuando alguien muere, que es despedirte, que es acompañar, con lo cual la muerte ya no es importante, porque lo que es importante es el acompañamiento durante la muerte. Es como la muerte es natural, ahí lo que hay que hacer es acompañar y decir adiós a esa persona. Entonces eso hace que no hagan la pregunta incómoda, porque deja de ser importante a dónde vamos y luego qué pasa, cosas que no sabemos, ¿no? Total. ¿No? ¿Qué es lo importante de la muerte? La despedida, ¿no? Entonces el acompañamiento, que es lo que vosotras como enfermeras también habéis hecho, que es acompañar. Y es ayudar a que los familiares también acompañen, porque cuando hay dolor es muy difícil acompañar. Entonces, ¿no? Es muy difícil, lo que pasa que a veces un abrazo y un beso, bueno, pues reconfortan, ¿no? Incluso un abrazo tapada con todos los bártulos a veces es más que necesario. Y cuando ves irse a alguien, como has contado la anécdota que cuentas en tu libro, es maravilloso. Tú sientes una tranquilidad y una paz cuando tienes un paciente y está toda su familia alrededor contando anécdotas, recordando momentos preciosos que han vivido con esa persona que se está yendo, ¿no? Cantando, riéndose. Vamos, yo me encantaría que mis últimos momentos pudiesen ser así, ¿no? Rodeada de las personas que quieres, recordando momentos importantes y preciosos que has podido compartir con ellas. Es que donde hay que firmar, ¿no? Yo desde luego me encantaría, y es precioso, ¿eh? Es muy, muy emotivo, y también a veces nos toca ver esos momentos y es impresionante, ¿no? Bueno, pues Yolanda, si te parece, vamos a terminar con un juego que estoy proponiendo estos días a algunas personas que he entrevistado, y es el siguiente. Si yo te nombrara ahora mismo ministra de Sanidad, te diera todo el presupuesto del mundo, todo el presupuesto, y no tuvieras ningún límite de ningún tipo, y todo fuera viable y posible,
no tuvieras que estar pensando en, pero se puede, no se puede, hay dinero, no hay dinero, no. Ministra de Sanidad, tienes que pensar 3 deseos que yo te voy a conceder que tú llevarías a cabo en favor de la infancia. 3 deseos. En favor de la infancia como ministra de Sanidad. Vale, estaba pensando yo, claro, ya me he venido arriba, pensaba en la ministra de Sanidad y estaba pensando ya en todas las analíticas de anticuerpos que iba a hacer a todos los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, pero voy a pensar. Pero está muy bien, eso es un gran deseo, porque esa sanitaria es madre que tiene hijos, si ella está bien tendrá menos estrés, ¿no? Sí, eso también, seguro que sí. Vale, o sea, 3 deseos. Bueno, pues uno está más que claro que sería ese. Puestos a elegir analítica de anticuerpos ELISA, que tiene un 100% de fiabilidad, ¿no? Menos test rápidos de 65% de fiabilidad que no nos sirven y no nos dan información, también para no tener que separar a esas madres o llevarlas a un hotel confinadas y separarlas de sus hijos hasta que sepamos si verdaderamente están enfermas o no, o si han pasado la enfermedad. Creo que nos puede dar, ¿no?, esa información que necesitamos también para planificar el trabajo. Eso por un lado. Sí, te lo concedo. Ese me lo concedes. Vale. Luego, por otro lado, el tema de los vulnerables, ¿no? Ha habido, yo creo que hay un error de concepto entre lo que se puede, o sea, una persona vulnerable parecía que directamente no tenía que ir a trabajar y eso no ha sido así. Lo que se ha hecho es intentar readaptar, pero en muchos casos no se ha podido readaptar. Entonces, yo creo que toda persona vulnerable me encantaría que pudiese estar en su casa o que su puesto de trabajo verdaderamente estuviese exento de riesgo, bueno, y en muchos casos no lo estamos viendo, porque creo que padres felices, siempre digo lo mismo, niños felices. Y luego, ya la tercera y más importante es el tema de la conciliación. Yo, como madre, creo que tenemos un problema. Tenemos un problema importante. Estamos perdiendo, ¿no?, los derechos que tanto nos había costado conseguir, los pocos que íbamos consiguiendo, y ahora es que es imposible el poder hacer una conciliación con esta situación, ¿no?, con estas readaptaciones. Y al final creo que el que paga todos los platos rotos son nuestros hijos. Sí, porque sin escuela y sin red familiar, no contar con red familiar, pues al final es complicado. Yolanda, hemos hablado largo y tendido, que parece que no, pero nos ha dado para tocar muchos temas. El fin de estas entrevistas es que distintos profesionales podéis hablar de vuestra experiencia y vuestro trabajo, y al fin y al cabo pues un poco reivindicar la importancia de que la educación emocional esté en nuestras vidas, esté en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Y tú pues desde la enfermería has aportado, y más hoy que recordamos que es el Día Internacional de las y los enfermeros, porque la enfermería es mucho más, ¿no? Son personas trabajando. Quiero terminar un poco con algo que hemos hablado antes, y es con respecto al tema de las mascarillas, ¿no? Que me decías que, bueno, que puedes entender que hay gente que no se pone la mascarilla porque le molesta, cuando estáis todo el día con un EPI, con un traje especial, una mascarilla, ¿no?, unas gafas, y eso sí que es trabajar en unas condiciones más difíciles, ¿no?, que las que teníais antes. Entonces igual podemos terminar un poco también enviando un mensaje también de concienciación, de sensibilización, de recordar a las personas, ¿no? Que igual dices, menos aplausos a las 8 y ponte más mascarillas, ¿no? Dan ganas de decir algo así, ¿no? O las dos cosas, apláudeme y ponte mascarilla, ¿no? El otro día yo ya, bueno, pues un poco dura, hice una expresión, ¿no?, que puse, ponte la puñetera mascarilla, ¿no? Al final
lo que decíamos, no me digas que te molesta, o si te molesta, o quizás te molesta porque no tienes, ¿no? A quién echar de menos porque te ha faltado estos días. Es duro, pero es que a veces parece que nos tienen que dar un bofetón de realidad para que seamos conscientes de la situación. La distancia social y el lavado de manos es imprescindible, pero si no podemos mantener la distancia social, Leticia, si vamos a bajar a la calle y nos vamos a cruzar con gente, vivimos en una comunidad en la que la gente baja en el ascensor, tenemos que ser conscientes. Yo os digo que tenemos que ser más japoneses y menos españoles en cuanto al contacto directo. Hoy he visto a una persona que es amiga mía desde niños, desde la playa, nos hemos criado juntos. ¿Sabes qué sensación de no poder darle un abrazo y un beso, ¿no? Y digo, qué horror, cuánto nos tenemos que mentalizar. Pero desde luego que no sea porque me molesta, porque es un engorro, porque yo, mira, todavía se me nota, me he echado maquillaje, tengo aquí una marca, se me ha quedado, digo, se me va a quedar la frente partida en dos de la pantalla. Y eso que yo tengo la suerte de tener la cabeza estrecha, pero compañeros míos están... ¿Y no llevar gafas? ¿No? Y no llevar gafas, bueno, porque entonces ya empezamos con la pantalla, se te empaña, a mí a veces se me empaña la pantalla sin gafas, tú imagínate la mascarilla y las gafas, la pantalla de protección, el calor que bueno, esta semana nos está dando tregua, pero la semana pasada tuvimos varios días que yo dije, Dios mío, lo que nos espera con el calor, o sea, porque es tremendo, además de todas las capas que tienes, el estrés, el cuidado, el no tocar nada. Yo solo pido un poquito de esfuerzo y de responsabilidad por parte de todos. Además, somos el espejo en el que se van a mirar nuestros hijos y si nosotros hacemos ese esfuerzo, ellos también lo van a hacer, porque recordemos que a partir de 0 a 3 no deben llevar mascarilla, pero a partir de 3 años, en la medida de lo posible y de que sea necesario, tenemos que intentar incentivar a los niños al uso de las mascarillas cuando vayan a estar en zonas comunes, que soy consciente, porque tengo una niña de 4 años, que es complicado que no se toquen la mascarilla, explicarles bien todo, pero desde luego si ven que su madre y que su padre no llevan mascarilla, pues ya para qué queremos más, ¿no? O sea, que por favor es un trabajo de todos estamos haciendo un esfuerzo enorme. Yo agradezco enormemente los aplausos de las 8, pero prefiero que no me aplauda nadie a las 8 de la tarde y que todo el mundo, cuando no pueda mantener una distancia social, se ponga una mascarilla. Bueno, pues esa va a ser la frase con la que vamos a cerrar esta entrevista y además la vamos a firmar con tu nombre, ¿no? Más aplausos y más mascarillas, por favor, ¿no? Por favor. Vale, estupendo. Pues gracias, Yolanda, por el tiempo que nos has compartido. Por todo lo que nos has contado, que aunque son temas muy obvios para ti o del día a día, bueno, pues hay mucha gente que está escuchándonos que a lo mejor pues hoy se ha llevado algunas ideas, algunas reflexiones, y de eso se trata, de que utilicemos las redes sociales no solamente para pasar el tiempo, para distraernos y ver incluso películas, programas y demás, sino también que usemos las redes sociales para aprender. Y a través de nuestra plataforma lo que queremos también es concienciar y sensibilizar en los buenos tratos hacia la infancia. Y lo que hoy hemos hablado es eso, ¿vale? Así que, Yolanda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leticia, por darme la oportunidad de poner, ¿no?, encima un día como hoy el broche a este Día Internacional de mi profesión. Pues sí, eso es lo que queremos, daros bueno, el reconocimiento que os merecéis y bueno, y hablar de vuestra profesión y bueno, y agradecerlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que estáis haciendo por las personas en general, por la ciudad, por el país, por el mundo en general. Pues muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias, un abrazo. Bueno.